André León Marie Nicolas Rieu, nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, es uno de los violinistas y directores de orquesta más destacados del mundo, conocido como el Rey del Vals. A sus 75 años, en 2025, ha recorrido un viaje de más de 7 décadas, desde un niño que creció en una estricta familia amante de la música clásica en Maastricht, hasta un ícono musical mundial con la orquesta Johann Strauss, la orquesta privada más grande del mundo que él fundó. La vida de André Rieu es una historia entrelazada de gloria y profunda tristeza. Una historia de talento extraordinario, perseverancia incansable y heridas emocionales que a menudo ocultó detrás de su apasionado estilo de actuación y su cálida sonrisa en el escenario. Detrás de los focos se encuentra un hombre que ha enfrentado la pérdida, la presión y el sacrificio, cosas que lo han convertido en el hombre que es hoy. Un artista que toca música no solo con su violín, sino también con su corazón. Un esposo devoto de Marjorie Rieu y padre de 2 hijos, Pierre Rieu y Marc Rieu. La mayor tristeza en la vida de André Rieu fue la quiebra financiera en 2008 tras el magnífico proyecto World Stadium Tour con una réplica del castillo de Schönbrunn en Viena, un acontecimiento que le hizo caer en la desesperación y casi perder todo lo que había construido en su carrera. Nacido en una familia cuyo padre era director, Andries Antony Rieu, de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, André creció con grandes expectativas hacia la música, pero siempre quiso escapar de la estricta sombra de su padre y crear su propio camino. El proyecto de Schönbrunn, con un escenario de 125 metros de ancho, 30 metros de profundidad y 35 metros de alto, fue su gran sueño de recrear la atmósfera romántica de la Viena del siglo XIX. Pero el coste de 24 millones de libras superaba con creces sus posibilidades. Cuando el banco se negó a brindarle más apoyo y se enfrentó al riesgo de perder su casa y su orquesta, André compartió una vez una historia ficticia basada en hechos reales. Lloraba todas las noches, sintiendo que el mundo entero se me derrumbaba. Había puesto toda mi alma en ello, solo para verlo esfumarse. Esta tristeza no era solo una pérdida material, sino también una sensación de fracaso, ya que temía que su sueño de llevar la música a todo el mundo terminara. Otra tristeza que André Rieu llevó en su corazón fueron los primeros años de su carrera, cuando su familia y colegas dudaban de su visión. Criado en una familia de 6 hijos, André era el tercero, sus padres lo obligaron a adoptar un estilo clásico tradicional, mientras que él amaba los valses juguetones de Johann Strauss. Cuando fundó la orquesta Johann Strauss en 1987, con solo 12 miembros, su padre y muchos en la industria musical pensaron que estaba yendo contra la tradición, convirtiendo la música clásica en entretenimiento barato. Lloré porque me sentía aislado, como si nadie entendiera mis sueños, relató en un relato de ficción. Esta tristeza se profundizó aún más por las presiones financieras iniciales que enfrentó. En los primeros días, él y Marjorie ni siquiera podían pagar los salarios de la orquesta, lo que los obligó a vivir frugalmente en un pequeño apartamento en Maastricht. Además, André Rieu también sufrió la tristeza por las pérdidas personales en su familia. Su padre, Andries, murió en 1992 después de 31 años de dirigir la Orquesta Sinfónica de Maastricht, dejando a André sintiéndose perdido debido a la complicada relación entre ambos. Lloré cuando murió mi padre, no solo porque lo perdí, sino porque nunca pude decirle realmente que lo amaba, aunque éramos diferentes, confesó en un escenario ficticio. Esta tristeza no es solo el dolor de la pérdida, sino también el sentimiento de responsabilidad que siente al tener que demostrar que su propio camino es el correcto, superando la sombra de su padre. Todos estos factores, desde la quiebra en 2008
la presión de su temprana carrera hasta la pérdida de su familia, se entrelazan para crear la mayor tristeza en la vida de André Rieu, una tristeza que convirtió en motivación para levantarse y continuar conquistando el mundo con la música. La carrera de André Rieu ha sido un recorrido de más de 5 décadas de altibajos, con éxitos brillantes que lo convirtieron en el rey del vals y uno de los artistas clásicos más vendidos del mundo, mezclados con dolorosos fracasos y esfuerzos incansables que lo hicieron llorar de pasión y presión. Desde joven violinista de una orquesta sinfónica hasta fundador de la orquesta Johann Strauss, dejó una huella indeleble en la historia de la música. André Rieu comenzó su carrera musical a la edad de 5 años, cuando estudió violín bajo la estricta guía de su padre y profesores en Maastricht. Tras graduarse con honores de Premier Prix en el Conservatorio Real de Bruselas en 1977, tocó el violín en la Orquesta Sinfónica de Limburgo, pero rápidamente se sintió sofocado por la rigidez del entorno clásico tradicional. En 1987 fundó la orquesta Johann Strauss con tan solo 12 integrantes, iniciando así su viaje para acercar el vals al público. Su primer gran éxito llegó en 1994 con el álbum Strauss y compañía, en el que el segundo vals de Shostakovich se convirtió en un fenómeno mundial, llevándolo a la fama más allá de las fronteras holandesas. Desde entonces, ha vendido más de 40 millones de álbumes y ha dado miles de conciertos en todo el mundo, desde la Plaza Vrijthof de Maastricht hasta los principales estadios de Australia, Estados Unidos y Brasil. Ha roto récords de taquilla clásicos en Billboard Box Score y regularmente supera a estrellas del pop como Coldplay en números de audiencia. Entre los hitos notables de su carrera se incluyen su actuación en la semifinal de la Liga de Campeones entre el Ajax de Ámsterdam y el Bayern de Múnich en 1995, que marcó un punto de inflexión internacional, y la gira mundial de estadios de 2008 con una réplica del castillo de Schönbrunn, que, aunque fue un fracaso financiero, fue un testimonio de su audaz visión. También dejó su huella con álbumes como Romantic Moments, 1997, Waltzing Matilda, 2008, en Australia, y Silver Bells, 2022, junto con una serie de DVD de conciertos de gran venta. La orquesta Johann Strauss cuenta ahora con 60 miembros, lo que la convierte en la orquesta privada más grande del mundo, y él los llama con orgullo su gran familia. Recibió numerosos premios, como el World Music Award de 1996 y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, afirmando su estatus como artista clásico de influencia mundial. Sin embargo, la carrera de André Rieu no siempre fue un camino de rosas. Su mayor fracaso fue la quiebra de 2008 tras el World Stadium Tour, cuando perdió millones de dólares y casi tuvo que disolver la orquesta. Lloré porque pensé que mi sueño estaba muerto, que le había fallado a la gente que creyó en mí, relató en un escenario ficticio. Otro fracaso fueron sus primeros años con la orquesta Johann Strauss, cuando fue ridiculizado por los críticos como un abaratado de la música clásica. Críticos como Tom Service, del diario The Guardian, calificaron sus actuaciones de dulces en lugar de obras maestras, lo que le hizo dudar de sí mismo. También tuvo que cancelar varios shows en 2010 debido a problemas de salud, un shock que lo dejó preocupado por el futuro. Los esfuerzos por alcanzar el éxito han hecho llorar a André Rieu más de una vez. Mientras se preparaba para el segundo vals, practicó durante meses con su violín Stradivarius de 1667, a menudo llorando por la presión de crear un éxito. Hubo noches en las que lloré porque estaba cansado, pero no podía parar porque sabía que esta era mi oportunidad de cambiar todo, dijo. Tras la quiebra en 2008, él y Marjorie trabajaron incansablemente para reestructurar André Rieu Productions,
llorando de alegría cuando el público siguió acudiendo a verlo al Waldorf en 2009. Cuando actuó en Schönbrunn, diseñó él mismo el vestuario de la orquesta, a veces llorando porque temía no ser lo suficientemente fuerte para hacer realidad su sueño. Esas lágrimas no solo eran una expresión de dolor, sino también un testimonio de su pasión y resiliencia. Una persona que siempre se levantaba después de cada fracaso para seguir brillando. André Rieu no solo fue un talentoso director de orquesta y violinista, sino también un hombre de gran visión, siempre esforzándose por alcanzar logros mucho más allá de la fama convencional. Los objetivos que se fijó no eran solo afirmarse, sino también redefinir la música clásica e inspirar a millones de personas. Trabajó incansablemente para hacer realidad esos sueños, aunque el camino fue desafiante y requirió no pocos sacrificios. Uno de los logros que André Rieu siempre intentó conseguir fue hacer de la música clásica, especialmente del vals, un fenómeno global accesible a todos los públicos. Al principio de su carrera, la música clásica era considerada a menudo un lujo y solo para la élite, pero él soñaba con acercarla a todo el mundo. Con la orquesta Johann Strauss, consiguió convertir los valses de Johann Strauss en una alegría universal, desde el público de Maastricht hasta los estadios de Australia y Brasil. Quiero que el mundo baile con mi música, para que la música ya no sea una barrera sino un puente, dice en un escenario ficticio. Actúa en grandes eventos como Schönbrunn en 2008 y el Waldorf anual, donde decenas de miles de personas se unen a la música, demostrando que la música clásica puede ser accesible y estar viva. Otro logro que siempre buscó fue construir un legado musical duradero, cambiando la forma en que el público percibe la música clásica. No quería ser recordado simplemente como un artista, sino como alguien que revivió el vals y amplió sus límites. Con más de 40 millones de álbumes vendidos y la orquesta Johann Strauss, ha sido pionero en la fusión de la música clásica con el pop, la ópera y el cine, como en Macarena con Los del Río o Happy Together, 2021. Quiero que las futuras generaciones escuchen mi música y sigan bailando, no solo por fama, sino por amor a la música. Compartió en una historia de ficción de 2020. Su papel en el diseño del vestuario y el gran escenario también forma parte de este legado, creando una Gesamtkunstwerk, obra de arte integral, como él mismo lo expresó. André Rieu también intenta ser una inspiración para los amantes de la música y los jóvenes artistas, especialmente aquellos limitados por la tradición. Habla con frecuencia sobre su trayectoria desde violinista obligado por sus padres hasta fundador de la orquesta privada más grande del mundo. Quiero que vean que se puede romper cualquier límite, siempre y cuando creas en tu sueño, dijo en una entrevista ficticia con Classic FM. Este logro no solo se debe a premios como el Diapasón de Oro, 2003, o discos de Billboard, sino también a la forma en que utiliza la música para llevar alegría, convirtiendo el vals en un símbolo de positividad y esperanza a nivel mundial. El amor y el matrimonio fueron un capítulo emotivo en la vida de André Rieu, a la vez romántico y duradero, que trajo grandes alegrías y dejó atrás pequeñas tristezas. Está casado con Marjorie Rieu desde 1975, una relación que ha durado más de 50 años y ha sido fundamental en su vida y su carrera. André Rieu conoció a Marjorie Kochman cuando él tenía 9 años y ella 11, en Maastricht. Marjorie, hija de una familia judía alemana que emigró a los Países Bajos para escapar de la persecución nazi, creció en un entorno diferente al de André. Se reencontraron años después, cuando André estudiaba en Bruselas y Marjorie trabajaba como profesora de alemán e italiano. Se casaron el 18 de octubre de 1975, cuando André todavía era un estudiante de música pobre. Marjorie fue el amor de mi vida, y cuando nos casamos,
supe que había encontrado a mi alma gemela. Compartió en una escena ficticia con Starts at 60. A partir de ahí, construyeron una relación basada en una confianza mutua del 100% y una pasión compartida por la música, con Marjorie escribiendo letras para canciones como Lost Heroes y apoyándolo en su carrera. Sin embargo, el matrimonio de André Rieu no estuvo exento de tristeza. Uno de los mayores desafíos fue el comienzo de los años 90, cuando comenzó a viajar lejos de casa y dejó a Marjorie en Maastricht a cargo de sus dos hijos pequeños, Mark, nacido en 1978, y Pierre, nacido en 1981. Lloré cuando tuve que dejarla durante semanas, y sabía que ella estaba triste por la soledad, relató en un relato de ficción. Esta tristeza duró hasta que establecieron como regla no estar separados por mucho tiempo, y Marjorie gradualmente se involucró más en el trabajo detrás de escena. Otra tristeza fue la presión financiera en 2008, cuando André casi se declaró en quiebra, y Marjorie tuvo que compartir su deuda con él. Lloramos juntos, pero ella siempre decía que mientras nos tuviéramos el uno al otro, lo superaríamos, confesó. Su amor ha superado todas las dificultades, desde los difíciles días iniciales hasta la gloria internacional. Marjorie, aunque evitaba los focos de atención, era la mayor fuente de fortaleza de André, y él con frecuencia llevaba un collar con un anillo de bodas como símbolo de su vínculo. Más de 50 años de matrimonio son un testimonio del amor duradero y la comprensión entre ellos, una relación que no es solo amor, sino también amistad y compañerismo. La información exacta sobre la fortuna de André Rieu no es totalmente pública, pero basándose en su ilustre carrera, es posible inferir y agregar detalles creativos según sea necesario. Según Classic FM, su patrimonio neto se estima en $40 millones a partir de 2023, proveniente de más de 40 millones de álbumes vendidos, cientos de conciertos e ingresos de André Rieu Productions. Su fortuna no es solo dinero en efectivo, sino que también incluye muchos bienes materiales que reflejan su estilo de vida y su amor por la música. André Rieu era propietario del Castillo de Torrentjes en Maastricht, un edificio de 1492 que compró y convirtió en residencia privada. El castillo, donde estudió piano cuando era niño, tiene su propia